Ola a todas e todos. Benvidas, benvinguts, ongi etorri. O certo que hoxe é un día histórico. Estamos encantados de estarmos aquí para presentar a presentación conxunta Galeusca pola diversidade lingüística e cultural. Antes de máis, quería agradecer a presenza de entidades e colectivos que hoxe están a compartir con nós este feliz día. Agradecemos, por tanto, aos representantes da Asociación Sociocultural Asentallo do Pichel, da Asociación Galega da Lingua, da Mesa pola Normalización Lingüística, do Movemento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, da Facultade de Filoloxía, representada polo seu decano, Elías Torres, e de formacións políticas como Compostela Aberta e o Movemento Arredista. O certo que o ano que ven van facerse 100 anos daquela triple alianza que en 1923 xuntou na Diada en Barcelona as nosas tres nacións alrededor deste vínculo político e sociocultural que ten como principal obxectivo reivindicar maior soberanía. Ali estaban as Irmandades da Fala tamén, máis a Irmandade Nacionalista Galega, representada por Vicente Risco. 10 anos despois, en 1933, aparece por vez primeira a palabra Galeusca, e vai ser no xornal Euskadi, vai ser unha iniciativa de Guipúzcoa Gura Baschat que poña sobre a mesa a primeira iniciativa para xuntármonos e reivindicar os nosos dereitos pola soberanía política. Nese ano tamén vais asinar aquí, moi perto, nos locais do Seminario de Estudos Galego, o Pacto de Compostela. Un pacto que foi, ademais, redactado quase na súa integridade por Alexandre Bóveda, que tamén o asinou xunto a Álvarez de las Casas, que representaba daquela a Ultreia, esa mocidade galeguista da época, non? Hoxe volvemos xuntarnos aquí, galeuzcanas, para celebrar esta enerxía e este proxecto que quase 100 anos depois nos xunta no Museo do Pobo de Compostela a estes tres proxectos educativos. Para coñecermos mellor o texto do tratado, pido un forte aplauso para a Comba Campoy. Galeusca pola diversidade lingüística e cultural no ámbito educativo. As escolas de ensino galego semente da Galiza, Ikastolen Elkartea, Euskal Herria, El Abresola e Cataluña No, recoñecéndonos como iniciativas educativas populares, autocentradas nas nosas realidades nacionais, promotoras da renovación pedagóxica, laicas e sen fins lucrativos, realizamos a seguinte declaración en defensa da diversidade lingüística e cultural nos nosos respectivos sistemas educativos. O direito á educación está inalienablemente vinculado ao seu exercicio nas linguas propias de cada un dos nosos países. Como obxectivo do seu cumprimento, deben ser eliminadas todas aquelas restriccións lingüísticas no ámbito educativo que limitan as oportunidades das futuras xeracións de galegas, vascas e catalás. As nosas culturas, así como as achegas históricamente realizadas polos nosos povos en cualquier campo do saber, conforman parte fundamental da base para un desenvolvimento curricular propio, favorecedor de valores interculturais e impulsor da diversidade epistemolóxica no planeta. O cumprimento íntegro da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias por parte dos poderes legislativos e xudiciais, con competencias outorgadas nesa materia, debe ser unha prioridade para a protección e difusión do noso patrimonio lingüístico e cultural. A inxerenza dos tribunais españois e franceses na planificación lingüística dos nosos sistemas educativos é inadmisible, nomeadamente ao restringiren a aplicación de modelos plurilingües inmersivos
aditivos, autocentrados e con recoñecido prestixio científico internacional. Posúe un carácter fulcral a construción de soberanía educativa plena nas nosas nazóns con o obxectivo de garantirmos o exercicio do direito universal a unha educación propia, situando as nosas linguas e culturas no centro do proceso educativo. En Santiago de Compostela, a 11 de xuño de 2022. Pois de 1939, Galeusca entra en crise, polo que todos sabemos. O Consello Nacional de Euskadi, o Consello Nacional de Cataluña, o Consello de Galicia están no exilio. Vascos e cataláns en Londres, despois vascos en Nova York, o Consello de Galicia en Bos Aires, non? O certo que, a pesar desas dificultades, continúan os contactos e as reunións nas que participa moita xente que coñecemos polos libros de historia, ou xente como o Delgado Gurriarán, que este ano foi homenaxeado nas letras galegas, non? É moi interesante tamén saber que esa intención de revitalizar o Galeusca, ten nesa intención ten un protagonismo especial Castelao, é que en 1944 sucede algo inaudito que sabemos grazas á desclasificación dos documentos secretos do FBI nos Estados Unidos, non? No 44, o FBI pon ao seu axente Francis Crosby a investigar a Castelao. Ese espía que segue os pasos de Castelao porque Estados Unidos naquele momento tiña esta vontade de controlar internacionalmente xa a política mundial e Castelao o Galeusca é unha ameaza. Sinalan estes informes que o FBI detecta que hai un intento de impulsar unha constitución para Galiza, por exemplo. Eu penso que entre hoxe non hai ningún filtrado do goberno norteamericano, polo menos, e hai entre nós unha serie de persoas que van falar agora mesmo, 3, que seguen un pouco toda esta trayectoria de homes e de persoas. Supoño que mulleres tamén habería, mas estarían invisibilizadas naquela altura, como Delgado Gurriarán, Aldasoro, Llodio, Escolasera, Masperera, Castelao, Rodolfo Prada, Aguirre, Michelena, Samsa. Son algúns nomes que traballaron por Galeusca. Vamos deixar aquí a historia, porque depois houve complicacións e houve un momento de crise entre estas persoas, non? Mas iso mellor deixámoslo para outra xornada. En todo caso, sí que é un placer recuperar este espírito internacionalista nun Galeusca do ensino e das nosas linguas e culturas, non? E hoxe temos aquí 3 representantes dos nosos 3 povos e das escolas nacionais e autoxestionadas a quen lles dou paso. Pola Icastola de Cartea, o seu lendakari Coldo Tellito Mexía, pola Presola Eva Bertrana e polas escolas de ensino galego semente Santi Quiroga. Un forte aplauso. Egunon guztioi, talde mota behin eskarrik asko gonbidapetagatik. Barkatuko didazue, uste izango naizela bakarra bere hizkuntzan ez duena berbarik egingo, baina, ulermenaren izenean, joko dute hizkuntzi pasore horretan, ezta? Decía que probablemente voy a ser el único que no hable en su lengua, pero bueno, para facilitar el entendimiento, pues me perdonaréis que lo haga en castellano. Creo que es un momento especialmente complicado, ¿no? El que vivimos el conjunto de las lenguas minorizadas, ¿no? Un momento difícil. La realidad de ir a Euskal Herria es que en estos momentos estamos constatando un descenso en el uso y el conocimiento del euskera entre el alumnado, ¿no? Es un tema que nos preocupa.
A la hora de identificar las causas, tenemos bastante claro que hay elementos, algunos que probablemente serán comunes a nuestros tres territorios, como por ejemplo la globalización y su influencia en el consumo cultural de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. La producción cultural euskera, como la gallega y catalana, supongo, son una gota de agua en un océano global. Es un elemento que evidentemente no ayuda. Y en Euskal Herria también hay un elemento preocupante, ¿no? Hay un cierto relajo social, una apuesta por la normalización del euskera en el ámbito educativo. Muchas familias pues, se conforman con un conocimiento suficiente por parte del alumnado, un conocimiento que les permita entender el idioma, que les permita seguir las asignaturas en euskera, pero nosotros tenemos claro que esto, para dar un salto en el uso, es insuficiente. Tiene que tener el alumnado tiene que tener una mayor cualificación y ahora mismo pues vemos que hay un cierto relajo social. Este relajo social también lo unimos con el tema de los modelos lingüísticos. Al final hay muchas familias que consideran que por inscribir a sus hijos en el modelo D va a salir automáticamente euskaldunizado, parlante, usuario y la verdad es que hacen falta más medidas. Pero también, junto a esta parte, digamos, más negativa, estamos con una cierta confianza contenida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el pacto educativo que se suscribió en abril de este año, entre el 90% de las fuerzas parlamentarias, y que tiene que ser la base de la próxima ley educativa del País Vasco. En ese pacto educativo están recogidas, digamos, de una manera de una manera laxa todavía, pero entendemos y tenemos confianza en que pasen con fuerza a la ley elementos de reivindicación histórica por nuestra parte, ¿no? Determinar cuál es el nivel de competencia básica que tiene que tener el alumno al terminar la enseñanza obligatoria. Eso nos parece un elemento muy importante porque fija aún qué nivel queremos que tenga y junto a ello evaluarlo, ¿no? Luego también está la reivindicación de la inmersión lingüística, la desaparición de los modelos lingüísticos, bueno, podría alargar, pero sí destacar también que estas medidas tienen que venir acompañadas de más medidas. Pero lo que nosotros solemos decir, esto es imprescindible. Es imprescindible que la ley recoja estas ideas si queremos avanzar en el euskera. Y en el ámbito educativo también, en el ámbito pedagógico, damos mucha importancia al euskal curriculum, al currículum vasco. Muchas veces nuestro discurso es, podemos tener el mejor sistema de aprendizaje del euskera, incluso la inmersión lingüística, pero si no conseguimos que la educación sea euskalduna, que integre el currículum vasco, probablemente no conseguiremos euskaldunes activos. Y para nosotros es un impulso muy importante el unir al aprendizaje del euskera el aprendizaje del currículum vasco. Y en este contexto, algo común, digamos, nos ha aparecido en los últimos años, en las últimas décadas, una gente que está poniendo trabas a la normalización del euskera en determinados ámbitos, el Poder Judicial. En Euskal Herria lo hemos venido a llamar la involución judicial, y que está afectando tanto al ámbito educativo como al ámbito administrativo. Y son injerencias muy serias. Quiero dejarlo claro. Los jueces hoy en día están haciendo política lingüística. Y esto es absolutamente inadmisible. El Poder Judicial, mediante sentencias, mediante jurisprudencias, está intentando revertir normas emanadas de los poderes públicos en favor de la normalización lingüística. Y destaco que además son normas que a los agentes del euskera, del castellano y del galego, del catalán, son medidas que nos cuesta conseguir de la administración, ya sabéis lo que supone en muchos casos, y luego viene la justicia y los hace revertir. Y así tenemos sentencias que anulan normas emanadas de los parlamentos, convirtiéndose de facto en un nuevo poder legislativo. Tenemos sentencias en las que dicen, sin ningún pudor, cuáles son los puestos del ayuntamiento en que hay que saber euskera y cuáles no, como si fueran políticos lingüísticos. Tenemos sentencias que dicen sin pudor cuál es el nivel de utilización del castellano en el sistema educativo, como si fueran pedagogos. E incluso ya en el supuesto más grotesco que hemos conocido, tenemos sentencias en las que dictaminan el grado de dificultad de un idioma, como si fueran lingüísticas. No sé si esto es conocido aquí, pero una reciente sentencia en relación al euskera
se dijo que no era lícito exigir un nivel de euskera porque era el quinto idioma más complicado del mundo. Esto ha pasado, está escrito en la sentencia. Entonces, llegamos, como estáis viendo, y ejemplos hay muchos más, tenemos al Poder Judicial ingiriendo. Y además hay que destacar que es una estrategia que va en un doble sentido. Por un lado, porque anula normas que van en el proceso de normalización del euskera, pero por otro, que es un efecto todavía más perverso, a distintas administraciones las asustan. Cualquier administración, cuando hace una oferta pública de empleo o cuando van a sacar normas, dice, cuidado, ahí está el Poder Judicial. Un Poder Judicial que está implicado claramente en torpedear la normalización lingüística. Es un tema que yo creo que tenemos que remarcar, ¿no? En el norte de nuestro país, la justicia y el gobierno francés ahí se unen, ahí ya no tienen disputas y llegamos a cuestiones tan curiosas como que se une toda la oposición para sacar una norma que impulse la inversión lingüística en contra de la opinión del propio gobierno francés y entre el Consejo Constitucional francés y la echa por tierra. Y tenemos acuerdos posteriores a esa injerencia en los cuales se permitía que nuestro alumnado realice las pruebas de carácter nacional en euskera, breveta euskaraz, y el BASOA, y bueno, pues incumplen esos acuerdos y obligan a nuestro alumnado, que realiza su proceso educativo en euskera, a realizarlas en un idioma como el francés. Se vulneran sus derechos lingüísticos. En breve se tiene que realizar la prueba de la breveta. Nuestros alumnos, como han hecho otros años, aunque las preguntas vengan en francés, responderán en euskera. Y esto generará, como generó el año pasado, una confrontación importante con el Estado. Por tanto, aquí quiero, de una manera solemne, ¿no?, dar nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, a todos nuestros alumnos que van a hacer esta acción de, bueno, pues en cierta medida de insumisión educativa a las pruebas del francés y nuevamente reivindicar al Estado francés un cambio en esa política y que permita la realización de esos idiomas, esas pruebas en euskera. Para acabar, el objetivo de las ikastolas es construir un sistema educativo para el conjunto de Euskal Herria, para todo Euskal Herria. Ejercer la soberanía plena para nuestro país. Ahora mismo tenemos una oportunidad para dar pasos en Vizcaya, Araba y Gipuzkoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. Ya he dicho antes, he usado una expresión correcta, tenemos una confianza contenida en el proceso que nos lleve a la ley, pero nuestro objetivo es que eso tiene que ir más lejos, tiene que ir al resto de los territorios de euskera, al resto de los territorios de Euskal Herria y conseguir un sistema propio para el conjunto de Euskal Herria. Eskerrik asko. Bon dia, bon dia, gràcies per aquesta iniciativa. Després del que ha dit l'amic Koldo, que fins i tot ha tocat el tema de l'estat francès, és una realitat. Les dificultats sempre hi ha tendència a pensar que l'estat dolent és l'espanyol. Us asseguro que l'estat francès és pas millor, no és pas millor, al contrari. I com deia, ens va aquest any 2021, a part del confinament de la pandèmia, etc., vam tenir una sorpresa enorme quan vàrem saber que una gran majoria dels diputats a l'Assemblea Nacional de París estaven disposats a donar suport a una iniciativa de l'amic Cornolac, que fa molts anys que lluita per normalitzar un poc més, sense demanar la lluna, a normalitzar l'ensenyament de les llengües mal dites regionals, perquè són llengües territorials, són llengües nacionals, i ens han limitat a dir llengües regionals.
Doncs amb aquesta empenta d'aquest Ponolab, una gran majoria va votar a favor. Us confesso que vam obrir l'ampolla de cava, no de xampanya, de cava, i al cap de 15 dies, placa. La sentència del Tribunal Constitucional dient que això era il·legal. Davant d'aquesta sentència va ser una sorpresa disfressada, perquè sabíem que alguna cosa, o bé França s'havia tornat boja, o bé alguna cosa passaria. Va passar el que era previst que passés i, malgrat això, quan t'ho trenquen tot, si després volen reconstruir, sembla que guanyes. Llavors, d'una cosa excel·lent t'ho trenquen, després t'accepten molles, migues de pa, i t'assembla, hem guanyat això i això i això. Mentida podrida, mentida podrida. Hem perdut, hi ha un retrocés importantíssim, sobretot per una situació. Les llengües dites regionals no estaven reglades a l'estat francès, eren tolerades, no estaven reglamentades, no estan a la llei, i mentre, en el fons, mentre no tinguem unes lleis i un estat que ens empari, val més no tenir cap mena de llei i anar fent com podem. I aquí això va donar peu a una reglamentació. I quan tens una reglamentació estricta, el teu marge de maniobra és mínim. I és aquí en el qual ens trobem ara, amb un marge de maniobra que ens diu, amb una circular que va sortir, la circular del 16 de desembre, si no m'enganyo, si no m'equivoco, una circular del 16 de desembre que reglamenta l'ensenyament de les llengües dites regionals, pudiendo ir hasta la immersió. Què vol dir la immersió? Que fins i tot en situacions podríem anar a més de 50%. Què vol dir més de 50%? Ho sabem. La Bressola, evidentment, és 100% de català i perquè no som bojos i sabem que juguem amb mainada, que hem de construir mainada oberta al món, evidentment que fem hores de francès a partir dels 8 anys, fem hores d'anglès també a partir de 6 anys, doncs no ens podem considerar escola multilingüe, perquè la llengua vehicular de l'escola, la llengua de cada moment, la llengua del pati, la llengua, evidentment, de la classe, la llengua del menjador, la llengua entre la mainada, entre ells, la llengua entre els adults, que evidentment els adults hem de predicar per l'exemple, tot és en català. Aquí no sabem si estem complint la llei. La decisió, la circular post-decisió del Consell Constitucional estipula que la relació amb les famílies ha de ser en francès. Amb la mainada podem parlar en català, però quan ve la família a recuperar aquell mainatge, aquell nin, aquella nina, hem de parlar en francès amb els adults. La imatge per l'infant és nefasta. Soc petit, és una llengua de nins petits. Quan seré adult parlaré en francès com el pare i la mestra. És nefast. De la mateixa manera, com deia la Nicole, la història del brevet. El brevet és un examen que l'estat francès imposa als 14-15 anys, abans de passar a l'etapa del batxillerat. Hi ha un examen de nivell. Aquests, és a dir, ens permeten de fer escola en català, en basc, en bretó, en occità, en alsacià i fins i tot ara hi ha l'escola corsa que ha vingut a afegir-se, però l'examen és en francès. Per la mentalitat de l'alumne, la mentalitat infantil o juvenil, no hi ha res de pitjor. Quan se trata de les coses serioses són en francès. Llavors, és aquesta la ràbia i l'exigència de coherència que demanem. No se'ns pot dir, sí, aneu fent i no passa res, i a la vegada, quan hi ha un quelcom que per l'infant, per l'alumne és important aprovar el certificat. És evident, per la família és important que l'alumne aprovi aquell examen, i llavors aquest és en francès. I això és la mentalitat franco-francesa, històricament, de dir
fer mal allà on fa mal. I és contra això que hem de lluitar constantment, dia rere dia. I estem encara amb Bressola, pel que fa a la Bressola, amb 46 anys d'història i ens trobem amb els meus companys picant pedra encara cada dia amb coses bàsiques que s'haurien d'entendre, i és el que fa por, que les coses importants se passin en català. Mentre el català quedi en una segona línia, amb una línia local, amb una línia rural, no fa tanta por. En el moment que dius, diploma nacional del brevet, que és la denominació oficial, diploma nacional ha de ser en francès. I tot això creu que treu credibilitat per la mentalitat de l'adolescent. I ara ens trobem en una situació que la nostra llengua és com el basc al nord i les altres llengües de la República Francesa es troben en una situació totalment de segona categoria, que poden ensenyar, que fins i tot la immersió s'ha obert a les escoles públiques, veurem en quin grau, per ara no hi ha cap exemple de l'escola pública que vulgui passar del francès al català, però les coses importants seguiran en francès. Això per una banda. A nivell, tot això també dona força que a nivell local el que estem ara visquent a nivell local és que hem passat d'anar a buscar municipis per obrir escoles a que és força de els municipis no es venen a buscar per obrir bressoles. I això és un canvi local que ens permet de pensar que, malgrat tots els atacs, el català a Catalunya Nord està guanyant prestigi, perquè si no hi ha prestigi, als polítics i als municipis no els interessa. Doncs què fa que guanyi prestigi? És la feina ben feta. I és aquí que, com deia el Lilian Thuram, sempre el cito, el Lilian Thuram, que va venir a defensar les nostres escoles en el seu moment, deia, el fet de ser negre he de ser doblement bon futbolista. Doncs és una mica la mateixa cosa. Nosaltres, el fet de fer escola en català, hem de fer doblement bona qualitat d'escola a nivell pedagògic, cosa que a l'inici de la Bressola la pedagogia no sabíem què volia dir ja la paraula. Nosaltres era recuperació de la llengua en un context de pèrdua brutal de la llengua. Va ser anar a veure un projecte que nacia en aquell moment al País Vasco, a Esmeralda, i van anar un grup i van tornar a dir és això que cal, hem de recuperar la llengua, Després com? I a poc va començar a arribar pedagogs i que s'ha anat construint un projecte pedagògic de qualitat, però que es gira al voltant de la llengua. Tot el que se fa a l'escola gira al voltant de la llengua. Quan fem classes verticals de multiedats és per la llengua, no és perquè és bé, el nen aprèn, el petit aprèn del gran i el gran consolida el seu aprenentatge ensenyant al petit, història de padrins i fillols, que és bonic, és romàntic, però això és per la llengua. Un nen petit soc jo el seu model. Un nen de 4 anys, de gran no vol ser l'Eva. Un nen petit de 4 anys, de gran vol ser com el seu heroi que té 7 anys. I si el seu heroi de 7 anys parla català, jo vull parlar català. I és així com se construeix. I tot és al voltant de la llengua i és aquest
principi que ens ha funcionat. Quan te creus realment el que fas i que no fas llengua catalana perquè fas llengua catalana, sinó realment perquè te creus que la situació, de tota manera, era dramàtica, o t'arremangues realment i t'hi poses totes les forces amb tot el saber de tota la gent que t'envolta, i hi ha de tot. Tenim gent bona pedagògicament, tenim lingüistes, tenim polítics que ens acompanyen en un projecte com aquest, i si tu creus de debò les coses surten bé. I ara estem envoltats de municipis a Catalunya Nord que ens demanen d'obrir escoles. En vull una al meu poble, vull una bressol al meu poble. Això és fantàstic. Vaja, ara no donem a l'abast perquè no tinc prou professorat per obrir, És un canvi, és un abans i un després. I per què passa? En reacció a aquests atacs. Hi ha atacs que són límits. Quan toques el límit, hi ha reaccions. I el petit polític rural, local, l'alcalde del poble, hi ha coses que no pot suportar perquè li ha tocat el ventre la sentència del Tribunal Constitucional, del Consell Constitucional. Li ha tocat el ventre. Quan toques el ventre hi ha reacció. I llavors, a falta, en tot cas, ja acabi, a falta de sobirania política, exigim la sobirania educativa i lingüística. Això és la nostra força. I amb els companys d'Escolí, doncs, amb les altres escoles immersives associatives de l'estat francès, això també ens dona, que és Escolí, ens dona aquesta força de representar. No som els 1.100 alumnes de la Bressola, sinó som els 15.000 alumnes d'arreu de l'estat francès que fan escola immersiva, associativa, amb convicció. I això, per anar a exigir els nostres drets, també ens dona força. De la manera que avui, l'acte d'avui, el disco d'una manera importantíssima, perquè un cop més no represento 1.000 alumnes, represento 61.250 alumnes. I això també ha de ser la nostra força. Llarga vida a Galeusta. Moi boa tarde a todas, a todos. En primeiro lugar, como dixo Sechu, quero agradecer a todas as entidades que hoxe están aquí porque representan algo moi importante para nós, que a lingua une. A lingua une as propias galegas e galegos, con diferentes sensibilidades políticas, con diferentes maneiras de entender a lingua ou a cultura galega, mas o certo é que non só une as propias galegas, sino que tamén une aos povos do mundo, non? E este é un exemplo, non? Como dicía antes Sechu, existiu históricamente pois a vontade dos povos galego, vasco e catalán de percorrermos xuntos un camiño de igualdade e de liberdade. Un camiño alicerçado, por tanto, na defensa dos nosos dereitos colectivos, direitos que son necesarios para garantirmos un futuro de progreso, benestar e desenvolvimento integral das nosas nazóns. Con esta alargada tradición de cooperación, pois proxetamos un futuro de esperanza para os nosos respectivos ámbitos educativos. Nomeadamente, para o galego paso a contextualizar a carta que asinamos as tres entidades. O primeiro artigo está vinculado ao dereito a unha educación en lingua propia. As tres entidades coincidimos que o desenvolvemento dun modelo lingüístico de carácter inmersivo, un modelo lingüístico que teña as nosas tres linguas, digamos, no centro de gravidade do sistema educativo, é fundamental para conseguirmos que o alumnado do futuro sexa realmente multilingüe. Por tanto, pensamos que hai consenso internacional e o que resta, o que precisamos é vontade política e soberanía para conseguirlo. Mas aquí estamos nós, como entidades sociais, asociativas, para avanzarmos neste camiño. Ben,
Na semente entendemos ademais que o dereito a unha educación soberana, unha educación propia, non se pode desligar, por tanto, dos dereitos lingüísticos e culturais. Nos últimos tempos vemos con preocupación os últimos estudos que foron sendo publicados. O primeiro deles, o mapa sociolingüístico escolar de Ames, o que nos di é que de cada 3 crianzas que entran falando galego no sistema educativo, 2 saben falando castelán. Por tanto, vemos con moitísima preocupación de que institucións galegas que teñen como un dos seus obxectivos galeguizar o alumnado sexan unha xente que actúe en sentido contrario, non? Por outra parte, vemos tamén, non? Pois, con esta mesma preocupación, o fato de que non se estexa a cumprir a legislación lingüística actual, a Lei de Normalización Lingüística, que sanciona o direito de galegas e galegos o a coñeceren en igualdade de condicións o castelán e o galego, non se está a cumprir. O Instituto Galego de Estatística, por exemplo, dinos que perto da cuarta parte do alumnado galego non é capaz de expresarse de xeito normalizado na lingua propia do noso país. E en terceiro lugar, falaba Coldo anteriormente da globalización. Nos pensamos, honestamente, que como galegas e galegos non nos encontramos nun acuario como peixes isolados. Encontrámonos nun océano. E ese océano ten un nome, e é a lusofonía. Nese sentido, entendemos que a sociedade galega está aí máis rápido que o propio goberno. Iso demostrouse clarísimamente coa iniciativa popular, vinculada á Lei Paz Andrade. Entendemos que agora o que é preciso é desenvolver esa lei. É desenvolver esa lei porque as galegas e os galegos non queremos esperar, non queremos, mellor dito, renunciar ás vantaxes económicas, sociais, culturais, políticas, que nos permitiría, digamos, acceder a todo este mundo, ¿no?, da lusofonía con igualdade de condicións con outros povos do mundo. Ben, o segundo ponto que quero comentar é referencia ao desenvolvemento curricular propio, non? Sabemos que a lingua galega é moito máis, lóxicamente, que un código de comunicación, é portadora dunha cultura propia que cumpre preservar, mas, por súa vez, tamén anovar e transmitir ás futuras xerazóns. Neste sentido, abogamos por un desenvolvemento curricular autocentrado, non? Isto é fundamental, porque as galegas e galegos tamén temos o dereito de coñecermos o contributo, digamos, que ao longo da nosa historia foi nutrindo os diferentes campos de saber, non? Como dicía Luis Seoane, queremos enriquecer o mundo coa nosa diferenza. Esta maneira de entender a pluralidade, a diversidade, é, ademais, un valor educativo que debería ser transversal, que todo o profesorado, con independencia da materia que leccionar, debe integrar como un código axiolóxico no seu propio desenvolvimento profesional. Lamentablemente, temos que dicer tamén que a Xunta de Galiza camiña en sentido oposto a este principio. Recentemente coñecimos o anteproxecto do decreto da ESO bacharelato, en concreto, pois, aqueles obxectivos, non?, que van guiar, por tanto, as diferentes materias para estas etapas educativas. Vemos con preocupación, por exemplo, que en ESO, non?, en educación secundaria obrigatoria, eliminaron obxectivos como o seguinte: coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega ou a outras culturas do mundo. Ben, o goberno con esta actitude galegófoba non só fai apoloxía da ignorancia, non só fai apoloxía dun descoñecimento obsceno da nosa propia realidade, non? Senón que, alén disto, demostra unha falta de iniciativa absoluta en relación ao seu dominio competencial. Lembremos que a Xunta de Galiza ten 50% de competencias curriculares precisamente para contextualizar, para concretizar o currículo no noso ámbito nacional, non? Entón, neste sentido, pensamos que a presión de todos os axentes da comunidade educativa
pode facer mudar o goberno. Isto vímoslo recentemente. Vistes que recentemente que había unha cadeira, a de Xeografía e Historia de Galiza, en bacharelato, que ia ser eliminada do currículo, mas finalmente incorporouse. E por que se incorporou? Pois porque había un pobo organizado detrás para reclamar os seus dereitos. A terceira das ideas presentadas foi referencia á Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias. Esta carta, ratificada polo Estado español en 2001, no seu grau máximo, padece un incumprimento sistemático, quer polo Estado español, quer pola propia Xunta da Galiza. No ámbito galego, como estou dicendo, están sen cumprir as recomendacións do Comité de Ministros do Consello da Europa, que di clarísimamente para o País Valenciano, mas tamén para a realidade galega, que deben ser eliminados todo tipo de restriccións ao uso das nosas linguas no ensino. Ben, mas vemos que a realidade é absolutamente contraria. Por exemplo, no noso país é imposible estudar matemática ou tecnoloxía en lingua galega. E creemos que isto, honestamente, non é inocente. Isto obedece o desexo de representar a nosa lingua como incompatible co futuro, co progreso, coa modernidade do noso país. Por tanto, o que nos está dicendo o goberno é que para proxectarnos no futuro temos que renunciar a nosa lingua. E nós dicemos que non o vamos facer. Alén diso, é importante lembrarmos que nas 7 cidades galegas 92% dos centros educativos leccionan as diferentes materias en lingua castelana. Só 8% dos centros educativos públicos e infantil o fan en lingua galega. Por tanto, isto é outro incumprimento manifesto da propia Carta Europea. Vemos que neste sentido o Estado español funciona como unha autarquía judicial porque non respeita o dereito internacional e o que dicemos expresamente que se debe garantir unha liña inmersiva en lingua galega de educación infantil até a universidade. Entón, como vos dicía anteriormente, vemos con preocupación este axir do goberno galego porque navega entre o negacionismo da queda demolingüística, a ilegalidade da súa política educativa e tamén a desigualdade no recoñecimento dos nosos dereitos. Ben, o cuarto ponto critica a inxerencia dos tribunais españois e franceses na política lingüística das tres nazóns hoxe aquí representadas. Ben, no Estado español temos que dicelo así de claro, porque as verdades é mellor dicelas digamos directamente, é que nen existe igualdade lingüística, nen existe tampouco unha separación plena de poderes. Nos últimos tempos estáse a normalizar a inxerencia do poder judicial na planificación lingüística das diferentes nazóns. Reparemos que eses tribunais nunca desenvolven unha acción propositiva ou positiva para as nosas linguas, por exemplo, no ámbito judicial, na administración xeral do Estado, no comercio. Por tanto, parece como se esa igualdade, esa pretendida igualdade, só se quixese aplicar naqueles ámbitos onde as nosas linguas recuperaron un pouco de oxixénio, onde están precisamente a renascer con máis forza que nunca. Podemos constatar, por tanto, que, a pesar de que haxa unha maioría parlamentar a favor da diversidade lingüística e cultural, os tribunais poden facer unha leitura regresiva das normas usurpando a soberanía popular. Mas nós estamos aquí para facer frente a eses poderes glotofóbicos, francés e español, e para iso é moi importante, como dicía a iniciativa popular. E xa ligo co último punto, que fai referencia á necesidade dunha soberanía educativa plena das nosas nazóns. Temos o pleno convencimento de que nas nazóns cunha soberanía política limitada, a autoorganización popular é fulcral para avanzarmos na conquista dos nosos dereitos colectivos. O fortalecimento da nosa soberanía constitúe a ferramenta máis eficaz para transformarmos a nosa realidade.
A maneira, en definitivo, de construirmos capacidades colectivas que nos permitan, por unha parte, estender o modelo semente ao conxunto de todo o país, mas pola outra, reorientar o sistema educativo público para que sexa unha institución galeguizadora, democrática, pluralista, laica, feminista e solidaria. Pensamos que neste camiño ninguén sobra e que todas as mãos son necesarias. O noso obxectivo último é claro. Queremos tornar realidade aquel bello soño de Ángel Casal cando fundou en 1923 as escolas de ensino galego. Queremos, por tanto, construir ese soño dunha escola nacional galega humanística e emancipadora para o noso pobo e para os povos do mundo. Obrigado. Escoitase ben? Sí. Non, vale. Moi ben, pois chegamos aí a un momento emocionante para o cal necesito a vosa colaboración. É o momento da poesía. Mais antes da poesía escrita, vamos a presentar ás persoas que van a lernos 3 poemas cantando un poquinho. Vamos a hacerlo cunha melodía catalá, a melodía de Bellet, que é moi sinxeliña. Eu vou cantar o retrouso, depois vou improvisar unha copla ou dous, e vos axudades con o retrouso, vale? E a melodía. La 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 la. É facilillo, verdade? Que tal usted? Molde, molde. Vai outra vez, veña. La 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 la. Países cataláns e con Euskal Herria agora toco o turno de que veña a poesía. Ai la 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 ai la 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 la. Polas linguas e as culturas e os nosos povos libres vai comezar a miga Yara lendo un de Quirmen Uribe. Ai la 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 la. E aquí estou diante, aquí estou a improvisar, e despois vai vir Saínza lernos un de Lluís Llach. La 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 la. Mais isto aínda non acaba. Esperade un momentiño porque logo ven a Andeca ler un de Luz Fandiño. Ai la 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 la. Vinte para ti logo. Oyeron aquí. Vai empezar Saínza. Así. Calcanexo inflosa cadistán, fe no és esperar, fe no és somiar, fe és per nosa lluita per l'avui i per demà, fe és un cop de fals, la fe és donar a la mà, la fe no és viure d'un record passat, no esperem el blat, sense haver sembrat, no esperem que l'arbre doni fruit sense podar-lo, l'hem de treballar, l'hem d'anar regant, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passat, que el vent s'ha exportat. Una flor d'avui al marcer just a l'endemà. Munduari begiratzeko modua, lagun zaharekin kantatzeko modua. Ona eguzkia hartzeko modua, itxaroten jakiteko modua, pagoan egitzeko modua, azalak irakurtzeko modua,
lenguaizea usaitzeko modua. Hautuan legal egitzeko modu bat. Ez honen nahian, ez ederra nahi. Zahar egia agia. Begietara begiratzeko modua. Galdeak egiteko modua. Eskutin eltzeko modua. Amets egiteko modu bat. Ez honen nahian, ez ederra nahi. Zahar egia, txiki egia agia. Ez honen nahian, ez ederra nahi. Zahar egia, txiki egia agia. Froito da semente, daquelas mulleres valentes, arriscadas e insumisas, generosas esas son, as miñas redes. Eu quero vivir soñando, quero lutar cantando, eu quero morrer sorrindo, eu quero desnacer gritando. Chegou o momento agora de saber se algún medio de comunicación pois quere facer alguna pregunta, se quere entre os moitos que hai aquí. Adiante. Por favor, podes presentarte, dicir o teu nome ao medio de comunicación. Son Xosé Joan Rodríguez, do Nova da Galiza, e queria saber se esta declaración conxunta de hoxe pretende ser unha presentación, digamos, ou un primeiro chanzo para futuras colaboracións entre as escolas, ou se simplemente a finalidade é a presentar a declaración. Para que nos quede responder, non? Está encendido, non? ¿Ahora? Sí. Vale. Yo creo que ni una ni la otra, esto es un continuum. Quiero decir, la colaboración entre nosotros a distintos niveles lleva ya unos años y en ese camino pues nos volvemos a encontrar. Yo creo que hay cuestiones comunes, más de las que hemos hablado, reflexionar sobre lo que está pasando con nuestras lenguas, con nuestros pueblos, por un lado, como he comentado, por la propia inercia de cada país y por otro lado también por muy especialmente en el ámbito judicial en algunos extremos. Entonces, yo creo que es un continuo dentro de la colaboración que está iniciada. Es un momento en el que queríamos reflexionar y hacer público cuál es la situación que yo creo que afecta de manera fuerte a nuestros pueblos. Creo además que cada uno en su pueblo ha venido haciendo este tipo de reflexión, el uso y el conocimiento de nuestras lenguas y de nuestro alumnado y la situación en la que estamos. Y yo creo que hoy lo que pretendemos es dar un impulso a eso que cada uno ha hecho en su realidad nacional, sumar fuerzas y tener un altavoz para que, digamos, que toda esa reivindicación tenga más fuerza. Y ya digo, en el ámbito educativo es muy notorio, pero bueno, aquí también hay representantes de otros ámbitos del uso de nuestras lenguas y tenemos agresiones en todos los ámbitos, incluso en el ámbito, digamos, televisivo, de la difusión audiovisual. Nosotros unimos fuerzas para dar un altavoz a eso que está sucediendo en el ámbito educativo. Moi ben. Pois agora vamos dar paso, xa estamos acabando, a dúas persoas, dous artistas, dúas creadoras que pois realmente representan moi ben o espírito desta vontade polos dereitos políticos, culturais dos povos sen estado propio. Hoxe acompáñennos pois Carlos Abal, de Cambados, alá cando estaba nos anos de Cambados, non? De Barrantes. Mais, cando estaba no Instituto de Cambados. Sí, estaba no Instituto de Cambados. Pois, creo que el mítico Grupo Airas
con outra xente. A lógica dos brutos é un dos seus traballos. En aqueles anos 90, pois, formouse como artista. E actualmente, pois, ten tamén un grupo con Ramón Núñez que se chama Moel, e como compositor, como letrista, pois, ten realizado algún tema para Guadi Galego. Guadi Galego tamén está aquí con nós. Pois levou numerosos premios pola súa creatividade. Quero destacar, entre todos eles, pois o premio a realidade polo libro no Estado español, polo seu CD Inmersión. E que hoxe vamos ter o placer de poder escoitar en parte, non? Aquí hai dous temas, un chamase Tribúa, que di cousas como, por exemplo, cousas relacionadas co político, co social. É un tema que ela escribiu, que traduciu unha colega nosa, que seguramente Coldo coñeza, Ainhoa Aramburu, unha improvisadora tamén, e que a colaboración de Miki Nurdán Garín e Javier Otero pois grabou en euskera, non? E hoxe vai a cantar en euskera. E ten outro tema, Fronteiras, que tamén se converteu en Fronteiras para o catalá, que ten versos como estes: mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. E xa vos deixo, pois, con Guadi Galego e Carlos Abad. Estou... Bueno, como vedes, estas historias do son pues, teñen a súa condición, que é que non, si pretendo que non faga ruido, teño que estar un pouco lonxe destes bables porque temos un estilo hoxe moi caseiro para estar aquí. Entón, xa dixo Sechu que íamos facer, vou quitar a máscara e cando fixemos Immersion, cando eu me empeñei en facer Immersion porque foi, bueno, é un posicionamento, como dixo un Sechu, político vital, non? Que ao final é o que marca as persoas, as que estamos aquí, pois témolo claro, que ao final eu sempre digo, falamos as mesmas para sempre para as mesmas, non? É moi difícil amplificarse. Se cadra con Immersion conseguimos amplificarnos dende a actualidade, non? Cando nos deron ese premio tan importante, como di Sechu, que non trascendeu absolutamente nada, os gobernos, 6 gobernos do Estado español, de distintas cores, ideoloxías e todas esas cousas, puxeronse de acordo para dalo por dúas cuestións. Unha porque estaba feito por unha muller que escribía en linguas minorizadas e que escribía dende a realidade do momento no que viven, non dende a tradición, que tamén está moi ben, sino que ao final o que nos mantén vivas é que sigamos non só ponendo en valor as linguas académicamente ou en ámbitos pequenos, como ben decía a compañera catalana, sino que as vivamos coas nosas preocupacións diarias e que as faremos constante e continuamente, como si nos fose a vida niso. Entón, bueno, decidimos facer esas linguas, os temas desta Immersion que estaban en linguas minorizadas e vamos a empezar polo asturiano, agardando que algún día chegue o seu momento. Vamos a ver.
Ya non te acuerdas del ángel en cada esquina de la mi cama. Puedo sentirlos cantar, imaginándonos na pantalla. Non digas que ya non puedo recordar, que el tiempo ya non te deixa llamar. La mancadura del viento non era tanta y era mentira. Muchos jugamos allí con las peores y la vida. Las dunas que un día fueron un cuento, el cuento en el que tú falas por mí. Las dunas que un día fueron el cuento en el que tú falas por mí. Mucho cantamos allí, en cada coro, en cada sonrir. Mucho recuerdo de ti, en cada piedra de aquel camino. Non digas que ya no puedo recordar los años que nos hicieron madurar. Non digas no, los años que nos hicieron madurar. Hi ha una dona als bancs i la nit s'hi fa el seu llit. Dormir plàcidament, una filla sobre el pit. Temps que passa no s'atura, no demana consentiment. Temps que pren partit, fent covard el més valent. Mentrestant tu i jo, cosint fronteres amb ponts, dibuixant un mapa, obrint barreres amb flors. Mentrestant tu i jo, cercant mirades de fe, robant paraules al cel, teixint amb elles l'amor. Despertaven les seus grogues, ululaven i sonyaven.
Mientras tanto tú y yo, pues sin fronteras amamos, dibuixant un món amà, obrint barreres amb flors. Vale, ahora vou facer o tema de euskera. Tendo aquí a Coldos, faise un pouco moito, Pero bueno, díxome Miquel que parecía unha vasca exótica, que eso debe ser un piropo, non? Vamos alá. pero quedan as dúas, así que vai todo moi rápido. Imos facer o aranés. Compilando si era autónomo, porque non o tiñamos claro. Porque isto non o facemos nunca, o sea, está totalmente improvisado, así que... Corríamos en días, nenets,
Laura que está en tonco da lama que brutuac era nera como una terra que por te que perdón eras tú tan clara e serena agua do mundo eras tú tu enterrada en sable eterna escena de ton futuro morir la fera de Muret ramena radureza tota que quem sabe morir a fera de Muret ramena radureza tota que quem sabe va sentar e essa era a luna ra tu spia semanek se torna rosa d'estiu va sentar e essa era a luna ra tu spia semanek se torna rosa d'estiu era meno se torna ex soleil que xuga as llames que esquileren per a cara de la fera ora dormiste en tu que observe quanto apropes guarda a través de sus huellas aviso que aprendes de desexando que isto se repita o ano que ven en Euskal Herria, por exemplo, non? Porque non vai ser sempre no mesmo sitio, ou si? Mellor cambiar, non? É que guaiamos nós tamén. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todos con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas vellas que non queren nen lembrar. E nós poquinho a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós comprando calma, nós cousa por cousa sen podernos despistar. E nos educadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, nos que resistimos a séculos de forza, nos seres matriarcas do país Tadreón. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbas lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos alentadores
llenos de forza, non seres matriarcas do país dun tal Breogán. Cantar para a familia sempre mola. Moi ben, pois deixámolo aquí, vémonos na próxima, na vindoira.